Apenas unos días después de defender lo correcto en la reunión de nuestra asociación de propietarios, lo vi. Mi propia nuera, Fiona, me llamó senil y vergonzosa en línea, y mi hijo, Samuel, no hizo nada. Me llovieron cientos de me gusta. Sentí una fría calma que me invadía. No tienen ni idea de lo que viene. Esta es mi historia. Dale me gusta, comparte, y dime desde dónde me escuchas, para que pueda ver hasta dónde llega mi verdad. El aroma del café recién hecho solía traerle a Arthur una tranquila satisfacción los lunes por la mañana, un comienzo de semana con buen pie. Pero hoy, mientras revisaba su tableta, el aroma se volvió acre, hiriéndole las fosas nasales con la amargura de la traición. Allí estaba, estampada en las redes sociales del barrio, la publicación de Fiona. Sus palabras, cortantes y despectivas, desgarraron su calma como una cuchilla oxidada. Algunas personas, había escrito, simplemente no pueden adaptarse a las nuevas reglas. Es realmente vergonzoso verlo. Quizás se esté apoderando de él un poco de senilidad. Y luego, una etiqueta pasivo-agresiva que retorció el cuchillo. Respeta a tus mayores pero haz que escuchen. Arthur sintió un repentino y frío rubor que lo recorrió, seguido rápidamente de una indignación abrasadora. ¿Senil? ¿Vergonzoso? Parpadeó, releyendo las palabras, como si pudieran cambiar, suavizarse, disculparse. Pero permanecieron, crudas e impasibles. Bajo su veneno brillaba un número, burlándose de él. 347. Me gusta. 347 personas habían hecho clic en el pequeño icono del pulgar hacia arriba, coincidiendo tácitamente con su evaluación, deleitándose con su humillación pública. Los comentarios, también, eran un flujo constante de aduladores, una caja de resonancia digital de apoyo a la indignación moralista de Fiona. «¡Totalmente cierto, Fiona!», decía uno. «¡Mantente firme!», chilló otro. Ni una sola voz se alzó en su defensa. Era un pelotón de fusilamiento digital, y él era el blanco involuntario. Su mano, ligeramente temblorosa, cogió el teléfono. Su pulgar se posó sobre el contacto de Fiona, guardado simplemente como Fiona nuera. Necesitaba confrontarla, exigirle una explicación por esta vil calumnia pública. Apretó el botón de llamada, con el corazón latiendo frenéticamente contra sus costillas. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Entonces, el temido clic. Llamada rechazada. Directo al buzón de voz. Lo intentó de nuevo. El mismo resultado. Un nudo frío y duro se formó en su estómago. Ella lo estaba evitando deliberadamente, añadiendo más sal a la herida. Era una cobarde, escondiéndose tras una pantalla y un número bloqueado. Arthur se recostó, con la mirada fija en la pantalla digital, pero solo veía la tormenta que se arremolinaba en su interior. 65 años. Sí, pero senil. Su mente, afinada durante 4 décadas como ingeniero estructural, seguía tan aguda como siempre. Aún podía detectar un fallo estructural en un plano con un vistazo, calcular mentalmente complejas cargas de tensión. Su memoria era una trampa de acero, su lógica, precisa. Había construido puentes, diseñado rascacielos, contribuido a la estructura misma de la ciudad. ¿Qué había construido Fiona? Una imagen digital perfectamente cuidada, una fachada endeble de derecho y arrogancia juvenil. Manejaba las redes sociales como un arma, desconsiderada y cruel, convencida de que su juventud le otorgaba una superioridad innata. El dolor de la traición se profundizó a medida que una angustia familiar se instalaba en su pecho. Eleanor, su difunta esposa, su rostro, dulce y sabio, apareció en su mente. ¿Cómo habría reaccionado ella ante esto? Habría quedado horrorizada, desconsolada. Siempre había sido su ancla, su brújula moral. Su silenciosa fortaleza había apaciguado sus frustraciones, atemperado su ocasional impaciencia. Su ausencia ahora dejaba un vacío profundo, haciendo que esta humillación pública se sintiera no solo personal, sino una afrenta a su vida en común, al legado que habían construido. Echaba de menos su mano firme, sus consejos serenos. Esta era la clase de crueldad mezquina que ella jamás habría tolerado. Su mente se remontó a la reunión de la Asociación de Propietarios de ayer, la causa principal de este ataque digital. Se trataba de las normas de aparcamiento, un tema polémico en su pintoresca comunidad suburbana.
Fiona, con su habitual aire de autoridad autoproclamada, había declarado que debían implementarse nuevas normas no oficiales para acomodar la enorme camioneta de sus invitados, a pesar de las claras directrices establecidas en el manual de cada residente. Se quedó allí, con los brazos cruzados y una mirada altiva, exigiendo que los residentes con coches más pequeños aparcaran más abajo en la calle. «Es mi decisión», declaró, como si fuera la única autoridad del barrio. Arthur, siempre fiel a las normas, la equidad y el orden, la contrarrestó con cortesía pero firmeza, haciendo referencia a los estatutos oficiales de la asociación. Simplemente mantuvo las normas acordadas, señalando la impracticabilidad e injusticia de su sugerencia. Y esa, al parecer, fue su grave ofensa. Lo que dolió casi tanto como el desprecio público de Fiona fue la complicidad de Samuel. Su hijo. Arthur recordó a Samuel de pie junto a Fiona durante la discusión, inquieto, ofreciendo compromisos débiles y apaciguadores. «Papá, quizás solo por esta vez», murmuró, evitando la mirada de Arthur, visiblemente incómodo con el conflicto, pero reacio a desafiar a su esposa. No era la primera vez que Samuel se ponía del lado de Fiona, pero esta vez se sentía diferente. Era una traición pública, una muestra abierta de deslealtad que dolía más que cualquier comentario sarcástico. Una fría y dura claridad comenzó a formarse en la mente de Arthur. No se trataba solo de la insensatez de Fiona. Era un acto calculado. Era una represalia por su desafío, por atreverse a contradecirla. No buscaba una solución. Buscaba dominio. Buscaba la humillación pública para silenciarlo, para afirmar su autoridad dentro de la familia y la comunidad. La crueldad lo quemó, pero también consolidó su determinación. Justo cuando la desesperación amenazaba con abrumarlo, su teléfono vibró. Un mensaje de texto. Era de Thomas Miller, su joven vecino, un informático que solía ayudar a Arthur con sus problemas tecnológicos. «Señor Hayes, vi la publicación de Fiona. Es totalmente inaceptable. Si necesita ayuda para eliminarla, o cualquier otra cosa, solo dígalo». Una pequeña chispa de esperanza se encendió en Arthur. No estaba completamente solo. Había alguien que veía a través de la fachada de Fiona, alguien que reconocía la injusticia. Fue un salvavidas en medio de una tormenta digital. La mirada de Arthur pasó de la pantalla del teléfono al mundo exterior de su ventana. El césped perfectamente cuidado de su tranquila calle se extendía bajo el sol de la mañana. La vista de la casa de Fiona, a solo 3 casas de distancia, impecable y modesta, ahora le parecía siniestra. No volvería a llamarla. No se escondería tras un biombo. La confrontaría directamente. Sus décadas de precisión ingenieril, normalmente aplicadas a planos y cálculos complejos, ahora se centraban en un nuevo problema: cómo desmantelar el mundo de privilegios cuidadosamente construido por Fiona. Esto no sería una pelea a gritos. Esto sería quirúrgico. Con un nuevo propósito, Arthur se levantó del sillón. Dejó la tableta. La publicación ofensiva aún brillaba en la pantalla, un silencioso testimonio de su malicia. Caminó hacia la puerta principal con paso firme y giró la cerradura. Un clic decisivo resonó en la silenciosa casa. Sintió un cambio en su mundo, una línea trazada en la arena. Luego, salió, caminando lenta y deliberadamente hacia la impecable casa de Fiona. El corto paseo hasta la casa de Fiona y Samuel se le hizo más largo de lo habitual. Cada paso era deliberado, cargando no solo con el peso de su dolor personal, sino también con una profunda sensación de injusticia. Su hogar, una propiedad extensa y perfectamente cuidada, se alzaba como un monumento al meticuloso control de Fiona. Cada arbusto estaba podado a la perfección geométrica, cada ventana relucía, reflejando el sol de la mañana como un escudo desafiante. Era una fachada impecable, igual que la imagen que ella proyectaba en línea. Sabía que bajo esa apariencia pulida existía una realidad diferente, una que estaba a punto de exponer. Arthur se detuvo ante la puerta de roble pulido, respirando hondo. Tocó el timbre, cuyo timbre resonó con una alegre, casi burlona, ligereza. Sabía que este acto, esta confrontación directa, intensificaría irrevocablemente las tensiones familiares latentes. No habría vuelta atrás. El ritmo apacible de su relación, antes cordial, aunque a veces tensa, se rompería, reemplazado por algo más frío, más hostil.
Pero la idea de permitir que la crueldad de Fiona permaneciera sin respuesta era una carga insoportable. Momentos después, la puerta se abrió de golpe. Fiona estaba allí, una imagen con un conjunto deportivo a la medida, su cabello rubio peinado con maestría incluso a esa hora de la mañana. Un destello de sorpresa, hábilmente disimulado, cruzó su rostro antes de esbozar una sonrisa inocente y practicada. «Oh, Arthur», susurró con voz empalagosa, «¿qué te trae por aquí tan temprano? ¿Todo bien?» Sin embargo, sus ojos tenían un brillo calculador que delataba su fingida preocupación. Sabía exactamente por qué estaba allí. Arthur la miró fijamente, con los ojos encendidos de furia contenida. Mantuvo la voz baja y firme, testimonio de años de disciplina profesional que le permitían compartimentar incluso las emociones más intensas. «Sabes exactamente por qué estoy aquí, Fiona», declaró, interrumpiendo su pretensión. «Borra la publicación. Ahora mismo». Sus palabras fueron una orden directa, sin preámbulos educados ni arrebatos emocionales. Fiona ladeó la cabeza, frunciendo el ceño con delicadeza. Era una maestra de la distracción, una artista de la inocencia. ¿Publicar? No sé de qué hablas, Arthur. ¿Te has sentido bien esta mañana? Pareces un poco agitado. Fingió ignorancia con un aire teatral, con la mano apoyada ligeramente sobre el pecho, como si estuviera realmente preocupada. Luego, su tono cambió, endureciéndose ligeramente. Y aunque publicara algo, este es un país libre, Arthur. Puedo expresar mis pensamientos y sentimientos sinceros. ¿Pensamientos honestos? La voz de Arthur permaneció peligrosamente tranquila, aunque un músculo se tensó en su mandíbula. Me llamaste senil. Me llamaste vergonzoso. Me calumniaste públicamente, Fiona. Eso no son pensamientos honestos, es difamación. Observó su rostro, buscando alguna señal de remordimiento, pero solo encontró una obstinada rebeldía. Y 37 personas estuvieron de acuerdo contigo. 347 me gusta en tu pequeña caza de brujas digital. Enfatizó la cifra, queriendo que sintiera el peso de sus acciones, el alcance cuantificable de sus palabras maliciosas. Mientras la acusación flotaba en el aire, una sombra apareció en el pasillo detrás de Fiona. Samuel. Apareció lentamente, con los hombros hundidos y el rostro arrugado, con una familiar expresión de derrota. Parecía un hombre atrapado en un fuego cruzado, exhausto por una batalla que no quería librar ni podía escapar. Su mirada, oscura y preocupada, oscilaba entre su padre y su esposa, una silenciosa súplica para que la tierra lo tragara por completo. «Papá», empezó Samuel con voz débil, un murmullo apenas audible. «Fiona, ¿no podemos hablar de esto con calma? No es necesario». Dio un paso vacilante hacia adelante, pero en lugar de acercarse a su padre, cambió sutilmente el peso de su cuerpo, alineándose físicamente con Fiona, un testimonio silencioso de dónde estaba su lealtad, aunque a regañadientes. Era un patrón familiar, uno que siempre dejaba a Arthur con una profunda decepción. Con calma, Arthur finalmente permitió que aflorara un atisbo de indignación. Su voz, aunque aún controlada, adquirió un tono de acero. «Con calma, Samuel. Tu esposa acaba de humillar públicamente a tu padre. Me llamó senil, y una vergüenza por simplemente cumplir las reglas que todos acordamos. Y tú te quedaste de brazos cruzados y lo dejaste pasar. No ofreciste defensa alguna, ni protestaste, ni siquiera una palabra en privado. Tu inacción, Samuel, lo dice todo». El aguijón en sus palabras era intencional, con el objetivo de atravesar la gruesa piel de Samuel, que lo evitaba. Fiona, aprovechando el momento, dio un paso al frente, con una expresión que pasó de fingida inocencia a una autoridad preocupada. «¿Ves, Arthur? Esto es exactamente de lo que hablaba. Esta agresividad, esta volatilidad emocional, pone de manifiesto cierta dificultad para regular tus emociones. Quizás sea estrés, o quizás solo una señal de que ya no eres tan agudo como antes». Habló con una lentitud deliberada, presentándolo como el anciano inestable, tergiversando hábilmente su justificada ira para justificar sus acusaciones infundadas. Lo estaba provocando, esperando que explotara, confirmando su relato para Samuel indirectamente, para el público invisible, que sabía que eventualmente se enteraría de esta confrontación. Pero Arthur, el ingeniero, vio la trampa, la maniobra calculada.
Reconoció el patrón, la manipulación estratégica. No le daría la satisfacción. Retrocedió lenta y deliberadamente, recuperando la calma, más profunda y resuelta que antes. Miró a Fiona y luego a Samuel, que permanecía paralizado en silenciosa complicidad. «Me han demostrado exactamente quiénes son, los dos», afirmó, con una voz ahora desprovista de ira, reemplazada por una claridad escalofriante. «Y lo entiendo perfectamente». Giró sobre sus talones, dejándolos enmarcados en la puerta, un retablo de su lealtad elegida. Al alejarse, el aroma del caro perfume de Fiona aún flotaba en el aire, pero ya no le molestaba. Se detuvo solo para pronunciar una última promesa en voz baja por encima del hombro. «La verdad duele, Fiona, y con el tiempo, la verdad sale a la luz. Ya veremos quién sufre al final». Con cada paso de regreso a su hogar, menos ostentoso, la ira ardiente que lo consumía comenzaba a transformarse en algo mucho más potente. Un propósito. Fiona creía poder ganar una guerra de palabras en un campo de batalla digital que entendía. Pero Arthur entendía los sistemas, las estructuras y las inevitables consecuencias de los cimientos defectuosos. Era ingeniero, un solucionador de problemas, y estaba dispuesto a aplicar cada gramo de su intelecto, cada ápice de su experiencia, para desmantelar el mundo cuidadosamente construido por Fiona. Su guerra en las redes sociales estaba a punto de enfrentarse a una estrategia diferente. De vuelta en el tranquilo santuario de su hogar, Arthur se retiró a su biblioteca, una habitación impregnada del reconfortante aroma a papel y cuero viejos. Era, en realidad, la habitación de Eleanor, prácticamente intacta desde su fallecimiento, un espacio sagrado donde su presencia aún se reflejaba en las motas de polvo que danzaban a la luz del sol. Tomó su desgastado ejemplar de Al este del Edén, de Steinbeck, con la esperanza de sumergirse en las narrativas familiares del bien y el mal, la lealtad y la traición. Pero las palabras se desdibujaron ante sus ojos. La profunda saga no logró penetrar la agitación que lo azotaba. Su mente era un eco implacable de las crueles palabras de Fiona, amplificadas por la silenciosa complicidad de Samuel. Senil, vergonzoso. El dolor de su ataque público aún le quemaba, pero era la inseguridad de Samuel lo que realmente lo enconaba. ¿Cómo podía su propio hijo quedarse de brazos cruzados, permitiendo que calumniaran a su padre, que lo difamaran, sin una sola palabra de defensa genuina? No era solo un desaire, era una profunda falta de conciencia, un testimonio escalofriante de cómo Fiona lo había absorbido por completo en su retorcida realidad. Cerró los ojos y en el silencio de la biblioteca casi pudo oír la voz de Eleanor, clara como una campana, atravesando la niebla de su desesperación. «Arthur, nunca te has echado atrás en una pelea de verdad», le decía, con un tono suave pero firme, su inquebrantable fe en él como una fuente constante de fortaleza. «Siempre luchaste por lo correcto». Sus palabras, incluso imaginadas, le infundieron una punzada de claridad, una renovada sensación de propósito. No se había echado atrás en la disputa del aparcamiento, y desde luego no se echaría atrás en esto. Pero el lamento por Samuel persistió. Su hijo, su único hijo, decidió aceptar las mentiras de Fiona, su crueldad calculada, en lugar de la simple e innegable verdad de la integridad de su padre. Fue una decisión que abrió un abismo entre ellos, más ancho y profundo que cualquier discusión. Arthur sintió una profunda pérdida, no solo por el hijo que creía conocer, sino por el futuro que una vez imaginó para su familia. Un timbre repentino e insistente rompió el silencio, sacándolo de sus pensamientos. El timbre. ¿Quién sería? Rara vez recibía visitas inesperadas. Con un suspiro, se dirigió a la puerta principal, casi esperando un abogado o un repartidor. De pie en su porche estaba Thomas Miller, el vecino informático. Thomas, más joven que Samuel, tenía una intensidad discreta, una mirada penetrante e inteligente tras sus gafas. Sostenía una carpeta manila en una mano. «Señor Hayes», empezó Thomas con una voz sorprendentemente firme, «espero no molestarlo. Vi el correo de Fiona esta mañana. Estaba muy fuera de lugar. Solo quería decirle que siento que haya tenido que lidiar con eso». Su genuina compasión fue un bálsamo refrescante después del veneno que había soportado. Arthur asintió, apreciando el gesto. «Gracias, Thomas.
Significa mucho para mí escuchar eso. Thomas cambió de postura, con la mirada seria. De hecho, hay algo más serio que necesito hablar con usted, Sr. Hayes. Algo que va mucho más allá de una publicación desagradable en redes sociales. Hizo una pausa, mirando a su alrededor como para asegurar su privacidad. Se trata de Fiona, y de la Asociación de Propietarios. La mente ingenieril de Arthur, siempre atenta a patrones y discrepancias, se agudizó de inmediato. ¿Qué pasa con la Asociación de Propietarios? Thomas bajó la voz. Fiona ha estado robando dinero de la Asociación de Propietarios, una cantidad considerable. Sacó la carpeta Manila, cuyo contenido parecía estar repleto de documentos. Solo el año pasado he rastreado al menos $12.500 que parecen haber desaparecido o haber sido redirigidos a sus cuentas personales. La cifra golpeó a Arthur con la fuerza de un golpe físico. $12.500. Robados. Del fondo comunitario, el dinero destinado a mantener sus espacios compartidos, su seguridad, el valor de sus propiedades. Su mente de ingeniero, siempre buscando influencia, soluciones, comprendió de inmediato las implicaciones. No se trataba de una disputa insignificante ni de una grosería en redes sociales. Era fraude, malversación de fondos, y era un arma poderosa e innegable. ¿Cómo sabes eso, Thomas?, preguntó Arthur en voz baja, con una mezcla de sorpresa y un creciente interés estratégico. Thomas esbozó una leve sonrisa cómplice. Digamos que tengo otros métodos para verificar la información, Sr. Hayes. Los registros de la Asociación de Propietarios son un desastre. A propósito, sospecho. Pero hoy en día hay rastros digitales por todas partes, y se me da bastante bien seguirlos. Le guiñó un ojo, un indicio de sofisticadas habilidades tecnológicas que superaban con creces lo que Arthur había imaginado. Crucé algunos informes oficiales con datos públicos, registros de procesamiento de pagos e incluso alguna actividad en línea poco evidente. Fiona no es tan discreta como cree. Empezó a enumerar las pruebas, marcando cada elemento con naturalidad. Hay gastos de viajes sospechosos, etiquetados como actividades comunitarias, pero que coinciden con sus vacaciones personales. Numerosas compras compulsivas, disfrazadas de material de oficina o decoración para eventos. Y luego están las facturas de mantenimiento falsas, contratistas que no existen, servicios que nunca se prestaron o facturas exageradamente infladas por trabajos menores que coinciden perfectamente con los depósitos en una cuenta secundaria que he vinculado directamente con ella. Arthur escuchaba atentamente, con la mente acelerada, conectando los puntos. Las piezas del rompecabezas encajaban, revelando una imagen mucho más siniestra que una simple disputa de la Asociación de Propietarios. Fiona no solo era arrogante, era una ladrona. Y Thomas, este joven tranquilo y modesto, era su detective digital. Señor Hayes, continuó Thomas con expresión seria, he recopilado una cantidad considerable de datos. Es demasiado para repasarlos ahora mismo, y algunos requieren una configuración específica para verlos de forma segura. Hizo una pausa. ¿Estaría dispuesto a venir a mi casa esta noche a las 8 p.m? Puedo mostrarle el panorama completo. Solo tenga en cuenta, añadió con un brillo en los ojos, que algunas de las formas en que obtuve esta información implicaron, digamos, enfoques creativos. Arthur no lo dudó. Allí estaré, Thomas. A las 8. Cuando Thomas se dio la vuelta para irse, Arthur sintió una oleada de adrenalina. La ira que había albergado contra Fiona se había transformado en algo más frío, más concentrado. No era solo un padre despreciado, era un guardián de la justicia, armado con una alianza recién encontrada e inesperada. Fiona había librado una guerra de palabras, pero Thomas le había entregado los planos para su perdición. Ahora poseía armas potenciales, pruebas irrefutables, para desmantelar su mundo cuidadosamente construido, para destruir su reino de engaño. Esperaba con ansias las revelaciones de Thomas. La noche no podía llegar lo suficientemente pronto. El aire de la tarde era fresco y vigorizante mientras Arthur se dirigía a casa de Thomas Miller. La cena, una rutina diaria, había quedado completamente olvidada. Su apetito había sido reemplazado por una intensa sensación de anticipación. Su mente de ingeniero, que solía procesar cargas estructurales y tensiones de materiales, ahora bullía con la posibilidad de un descubrimiento,
la emoción de una revelación inminente. Ya no era solo un padre agraviado, era un investigador, un estratega, a punto de descubrir una verdad que podría transformar su mundo entero. Thomas lo recibió en la puerta con una leve sonrisa, casi imperceptible. Condujo a Arthur no a una sala de estar típica, sino a un espacio que solo podía describirse como un centro de mando tecnológico. La habitación estaba bañada por la suave luz de múltiples monitores, cada uno mostrando complejas líneas de código o intrincadas visualizaciones de datos. Las torres de servidores zumbaban silenciosamente en un rincón. Sus luces parpadeantes eran un testimonio silencioso de la potencia informática bruta que Thomas tenía a su disposición. El aire olía ligeramente a ozono y a electrónica caliente. «Bienvenido, señor Hayes», dijo Thomas, señalando una cómoda silla frente a una de las pantallas más grandes. «Por favor, siéntase como en casa. Disculpe el desorden. Aquí es donde suelo trabajar mejor». Se ajustó las gafas. Su entusiasmo era palpable. «Como mencioné, soy especialista en seguridad informática de profesión, pero a veces asumo roles no oficiales, sobre todo cuando veo injusticias en mi propia comunidad». Pulsó algunas teclas y el monitor central se activó, mostrando una carpeta digital meticulosamente organizada. Thomas, con la precisión de un fiscal experimentado, comenzó su presentación sistemática de las pruebas incriminatorias. La primera prueba, las vibrantes fotos de Instagram de Fiona, que mostraban su piel bronceada y sus gafas de sol de diseñador con una playa prístina en Cabo San Lucas como telón de fondo. Thomas luego superpuso esto con los informes oficiales de gastos de la Asociación de Propietarios, destacando meticulosamente una partida para conferencia y seminario de capacitación de la Asociación de Propietarios en la misma semana, por un total de varios miles de dólares en vuelos y alojamiento, en un resort de lujo. Las fechas coinciden, el destino coincide, y los detalles de la conferencia son completamente inventados, declaró Thomas, con voz tranquila y objetiva. Una llamada rápida confirmó que nunca se programó un evento de la Asociación de Propietarios. Luego vinieron los recibos de compra. Thomas mostró una impresionante variedad de compras de marcas de lujo, un bolso de diseñador, joyas caras, ropa de alta gama, todo meticulosamente detallado, y luego comparado con los gastos de la Asociación de Propietarios clasificados como suministros comunitarios o mejoras de jardinería. «Un bolso de $3.000 no va a ayudar a nuestro jardín comunitario, Sr. Hayes», comentó Thomas secamente, con un destello de indignación en la mirada. La pantalla mostró entonces una serie de facturas escaneadas de varias empresas de mantenimiento. Thomas señaló inconsistencias evidentes. Empresas que no figuraban en los registros mercantiles locales, facturas con errores de formato idénticos y números de contacto que provocaban líneas desconectadas o mensajes de voz personales. Se trataba de reparaciones urgentes que Arthur, con su amplio conocimiento de la infraestructura de la comunidad, sabía que nunca se habían realizado. «Facturas de mantenimiento falsas», explicó Thomas, «a menudo con costos inflados, pagadas a empresas fantasma y luego canalizadas directamente a las cuentas secundarias de Fiona. Y luego, el último detalle, particularmente irritante, los gastos personales de comida. Recibos escaneados de restaurantes, a menudo de establecimientos de lujo, mostraban claramente comidas para dos. Estos estaban clasificados como almuerzos de la Junta de la Asociación de Propietarios o reuniones de desarrollo comunitario. Thomas amplió un recibo, mostrando la fecha y la hora, y luego mostró un intercambio de mensajes de texto de Samuel a Arthur en la misma fecha. «Cena con Fiona. Se me hace tarde». La implicación era clara. Las citas personales de Samuel y Fiona estaban siendo subsidiadas por las contribuciones de sus vecinos. Arthur, meticuloso por naturaleza, se inclinó hacia adelante, tomando notas mentales, contando las infracciones. Una a una, Thomas expuso las pruebas irrefutables. Para cuando Thomas terminó, Arthur había contado no menos de 15 infracciones distintas, cada una respaldada por documentación irrefutable. No se trataba de simples circunstancias. Era una montaña de pruebas, más que suficiente para iniciar acciones legales serias. «Entonces es que no, Sr. Hayes», dijo Thomas, apartando la vista de los monitores. «La pregunta ahora es, ¿qué quiere hacer? Podríamos abordar esto legalmente, involucrar a las autoridades y, en el proceso,
potencialmente arruinar su reputación. O podríamos considerar una forma más directa, quizás más pública, de exponerlo. Después de todo, las reuniones de la Junta de la Asociación de Propietarios son públicas. Arthur no dudó. Quiero destruir su autoridad para siempre, Thomas. Legalmente sí, pero también quiero que todos en esta comunidad, todos los que le dieron me gusta a su publicación maliciosa, vean quién es ella. No se trata solo de dinero, se trata de justicia, de verdad. Usó su posición para robar y difamar. Debe asumir las consecuencias en todos los frentes. Thomas asintió con una expresión de sombría satisfacción en el rostro. Luego le entregó a Arthur una gruesa carpeta manila, idéntica a la que había traído antes, pero bastante más pesada. Esto lo contiene todo, señor Hayes. Todas las pruebas digitales, convertidas en impresiones físicas, registros bancarios, cadenas de correo electrónico, capturas de pantalla, facturas, informes detallados. Está organizado cronológicamente y por categorías, suficiente para cualquier abogado, cualquier investigador. Arthur hojeó unas cuantas páginas, abriendo mucho los ojos ante el enorme volumen y la naturaleza incriminatoria del contenido. ¿Cómo conseguiste los registros bancarios, Thomas?, preguntó con un dejo de incredulidad en la voz. Thomas se limitó a sonreír, con un brillo travieso en la mirada. Digamos que tengo un don para las evaluaciones de seguridad, señor Hayes. Soy muy bueno identificando vulnerabilidades en diversos sistemas digitales. Lo dejó ahí, una clara muestra de sus avanzadas, y quizás éticamente ambiguas, habilidades de hacking. Entonces, Arthur formuló la pregunta que lo había estado carcomiendo, la que tocó la herida abierta de la supuesta traición de su hijo. Samuel, ¿estuvo involucrado en esto? ¿Sabía del robo? Thomas recorrió rápidamente varias pantallas más, abriendo una serie de registros de correo electrónico. Lo revisé específicamente, señor Hayes. Todas las transacciones financieras y las comunicaciones relacionadas con estos gastos eran gestionadas exclusivamente por Fiona. El correo electrónico de Samuel nunca se copia. Él nunca ha autorizado ninguno de estos pagos. Por lo que veo, estaba completamente al tanto de las finanzas. Fiona lo mantenía completamente al margen de sus responsabilidades con la asociación de propietarios. Un profundo alivio invadió a Arthur, sintiéndose como si se le hubiera quitado un peso de encima. Samuel no había sido cómplice del robo. Podría haber sido débil, manipulado e incapaz de resistir la intimidación de Fiona, pero no era un criminal. La traición fue solo de Fiona, un acto calculado de avaricia y engaño. No absolvió a Samuel de sus otros defectos, pero separó el acto criminal del carácter de su hijo, ofreciéndole un pequeño y frágil consuelo. Arthur salió de la casa de Thomas con la pesada carpeta aferrada en la mano, cuyo contenido era un potente arsenal. Las brillantes pantallas del centro de mando de Thomas parecieron desvanecerse en la noche mientras Arthur caminaba a casa con paso firme. Reconoció la inminente devastación que esta evidencia traería a la imagen pública de Fiona, a su fachada cuidadosamente construida. Ella lo había calumniado, lo había humillado, pero también había construido su castillo de naipes sobre una base de fraude. Y ahora, Arthur tenía las herramientas para derrumbarlo todo. No te vayas ahora. El verdadero drama está a punto de comenzar. Si te gusta la historia, recuerda darle a me gusta, compartirla y suscribirte para no perderte ni un segundo de lo que sucederá después. Arthur regresó a casa esa noche, con el peso de la carpeta de Thomas como un lastre satisfactorio en la mano. Dormir era un concepto lejano. La adrenalina que lo recorría, combinada con el instinto de meticulosidad del ingeniero, lo mantenía despierto. Extendió los documentos sobre la mesa del comedor, transformándola en una sala de guerra. Cada recibo, cada extracto bancario, cada cadena de correo electrónico fue examinada, contrastada y analizada. Construyó su caso con la misma precisión meticulosa que antes aplicaba a los diseños estructurales, asegurándose de que cada viga de evidencia estuviera perfectamente colocada y cada conexión sólida. Trabajó durante las horas de silencio, impulsado por una renovada sensación de propósito, no solo por la ira. Entonces, sacó su smartphone. Hasta la humillación pública de Fiona, Facebook había sido un rincón prácticamente inactivo de su vida digital, un lugar para felicitaciones navideñas ocasionales o artículos compartidos de sus hijos. Ahora,
se convertiría en su campo de batalla predilecto. Abrió con cuidado la aplicación de la cámara. Una a una, capturó cada prueba incriminatoria. La foto de Instagram de Fiona en Cabo superpuesta con el gasto falso de la conferencia de la Asociación de Propietarios. El recibo del bolso de diseñador que se hacía pasar por material de oficina. Las facturas sospechosas de mantenimiento. Los extractos bancarios que mostraban claramente fondos desviados a sus cuentas personales. Cada fotografía era clara, innegable y absolutamente devastadora. Con la evidencia fotográfica asegurada, Arthur comenzó a redactar su publicación. Escribió con calma y detenimiento, moviendo los dedos con una fluidez inusual sobre el pequeño teclado. No habría arrebatos emocionales, ni acusaciones disfrazadas de opiniones personales. Esta publicación sería un testimonio de hechos, de pruebas fotográficas, presentada con la misma profesionalidad objetiva que aplicaba a un informe técnico. Comenzó con una declaración clara y concisa. A los vecinos de Harmony Lane, con gran pesar debo informarles sobre un grave abuso de confianza en relación con los fondos de nuestra asociación de propietarios. A continuación, detalló sistemáticamente sus hallazgos. Tras una cuidadosa investigación, una cantidad significativa de fondos de la asociación de propietarios, por un total de al menos $2.500 durante el último año, parece haber sido malversada. Enumeró los ejemplos específicos, adjuntando las fotografías correspondientes. Los fondos destinados a mejoras comunitarias, paisajismo y seguridad se han utilizado en cambio para viajes personales. Cabo, diciembre de 2023, disfrazados de gastos de conferencia, compras de lujo, compras de suministros comunitarios en boutiques de lujo y servicios de mantenimiento fraudulentos, facturas de contratistas inexistentes. Destacó la esencia de la traición. Este dinero, como todos saben, proviene directamente de las cuotas de la Asociación de Propietarios, que con tanto esfuerzo ganamos, contribuciones destinadas a mejorar nuestro entorno de vida colectivo. En cambio, estos recursos se han desviado para beneficio personal. Concluyó con un llamado a la transparencia y la rendición de cuentas. Creo que es nuestro derecho colectivo exigir una auditoría completa e independiente de todas las finanzas de la Asociación de Propietarios. Las pruebas que he recopilado y compartido aquí sugieren un claro patrón de malversación y actividad fraudulenta que debe abordarse de inmediato. Releyó la publicación completa una última vez, comprobando su precisión, tono e impacto. Era irrefutable, era precisa, era devastadora. Con pulso firme, Arthur pulsó «Publicar». La respuesta fue inmediata, un tsunami digital que azotó su teléfono, habitualmente silencioso. Las notificaciones lo inundaron. Me gusta, compartidos y un torrente de comentarios. Los vecinos, muchos de los cuales habían visto o incluso les había gustado la publicación anterior de Fiona sobre él, expresaron ahora una indignación colectiva. «Dios mío, Arthur, no puedo creerlo», comentó la señora Davis, 2 casas más allá, con las palabras casi vibrando de asombro. «Siempre pensé que algo andaba mal con los gastos. Gracias por hacer esto». El señor Sánchez, desde el otro lado de la calle, añadió: «Esto es criminal. Recuerdo haber discutido sobre ese viaje a Cabo. Ella dijo que era para un importante simposio de la Asociación de Propietarios. ¡Qué vergüenza!». Otros entraron en tropel. «Arthur, eres un héroe. Sabíamos que eras demasiado listo para sus juegos. Siento mucho haber dudado de ti». Su teléfono vibraba casi sin parar, un coro de voces afirmando su valentía, expresando gratitud y exigiendo justicia. La situación había cambiado, rápida y decisivamente. Observó, con una profunda sensación de reivindicación, cómo la justicia, cruda y digital, comenzaba a desplegarse. La evidencia, ahora pública, se propagó como un reguero de pólvora por el ecosistema digital del vecindario. En cuestión de minutos, se compartió innumerables veces, se reenvió en mensajes privados y se discutió en susurros horrorizados. El mundo de influencia y respeto cuidadosamente construido por Fiona comenzó a desmoronarse bajo el peso de la verdad irrefutable. Su imagen pública, antes pulida y aparentemente inexpugnable, ahora estaba manchada, expuesta como un cascarón vacío construido sobre el engaño. Justo cuando Arthur absorbía el impacto de sus acciones, un golpe repentino y agresivo estalló en su puerta principal. Golpe, golpe, golpe,
No era el timbre cortés de un timbre. Era una paliza furiosa y desesperada. Arthur no tenía ninguna duda. Fiona había visto el correo. Su fachada cuidadosamente construida se había desmoronado, y la reina de Harmony Lane venía a pedirle cuentas. Los golpes agresivos en la puerta de Arthur se intensificaron, cada golpe resonando por la silenciosa casa como un redoble de furia. Arthur, sin embargo, mantuvo la calma absoluta. La tormenta había llegado, y él estaba preparado. Caminó lenta y deliberadamente hacia la puerta, sintiendo el peso satisfactorio de la verdad tras él. Cuando finalmente abrió el pestillo, Fiona era un borrón de movimiento, su rostro una máscara de rabia incandescente, contorsionado y apenas reconocible. «¡Viejo idiota!», chilló, abriéndose paso a empujones, con una voz tan estridente que rompía cristales. «¡Has destrozado mi reputación! Te demandaré por difamación. ¿Me oyes? ¡Divelación!». Se quedó en la entrada, con los puños apretados y el pecho agitado por la indignación. Arthur no se inmutó. Simplemente retrocedió, señalando hacia su sala con un gesto casi cortés. «Por favor, pasen los dos», dijo, con una voz baja y firme que contrastaba con su histeria. «No hace falta que grites, Fiona, y no me demandarás por difamación, porque solo publiqué la verdad. La verdad sobre que robaste $12.500 de los fondos de nuestra asociación de propietarios». Detrás de Fiona entró Samuel, pálido y desconcertado. Sus ojos estaban abiertos con una mezcla de sorpresa y angustia. «Papá, ¿qué has hecho?», suplicó con un débil murmullo. «Esto ha ido demasiado lejos. No puedes publicar cosas así en línea». Parecía estar dividido entre apaciguar a su furiosa esposa y reprender a su padre, un papel que le resultaba familiar e incómodo. Fiona, momentáneamente aturdida por la calma de Arthur, se recuperó rápidamente. «¡Pruébalo!», espetó, con los ojos entrecerrados. «No puedes probar nada. Son solo mentiras, inventadas por un viejo rencoroso». Los labios de Arthur se curvaron en una leve sonrisa de complicidad. «Ah, lo he demostrado, Fiona. Y todo el vecindario lo ha visto. Las fotos de Instagram de tu conferencia de la Asociación de Propietarios en Cabo coincidían con los informes de gastos falsos, los recibos de compras de lujo archivados en suministros comunitarios, las facturas falsas de reparaciones fantasma. Tengo cada detalle, cada transacción, cada registro fraudulento. Y gracias a Thomas, el especialista en informática que me ayudó a descubrir esto, todo está meticulosamente documentado». Al mencionar a Thomas, el rostro de Fiona cambió de un rojo furioso a un blanco ceniciento. El color desapareció de sus mejillas como si alguien le hubiera quitado un tapón. El nombre pareció perforar su armadura, revelando un miedo genuino bajo la bravuconería. «Y en cuanto a demandarme por difamación, Fiona», continuó Arthur, aprovechando su ventaja, «¿de verdad crees que un juez, o mejor aún, el fiscal, estaría más interesado en tu frívola demanda por difamación o en los $12.500 que robaste a tus vecinos?» Su tono ya no era cortés, era de acero. Samuel dio un paso al frente, intentando intervenir. «Papá, por favor, tranquilicémonos. Piensa en la familia, piensa en los nietos. Esto lo va a arruinar todo». Su súplica era desesperada, una frase recurrente cada vez que las acciones de Fiona amenazaban la paz que habían construido con tanto esmero. La mirada de Arthur, sin embargo, permaneció fija en Samuel, con la voz endurecida. «¿Piensas en la familia, Samuel? ¿Pensó Fiona en la familia cuando me calumnió públicamente ayer, llamándome senil y vergonzoso? ¿Pensó en la familia cuando robó sistemáticamente a nuestros vecinos, a la misma comunidad en la que vivimos? Malversó fondos, Samuel. Fondos destinados a la seguridad y la mejora de nuestros hogares. Eso no es solo un desacuerdo, es un delito». La compostura de Fiona, ya de por sí frágil, se hizo añicos. Sus amenazas de abogados y contactos poderosos se transformaron en acusaciones desesperadas y balbuceantes. «Mis abogados te enterrarán. No tienes ni idea de a quién conozco». Arthur levantó una mano, interrumpiéndola. «Lo único que harán tus abogados, Fiona, es defenderte de los cargos por malversación de fondos. Y te aseguro que las pruebas son abrumadoras». Vio cómo la realidad legal se les imponía en el rostro y un horror creciente reemplazaba su bravuconería inicial. Su llegada, confiada y furiosa, se estaba convirtiendo rápidamente en una vergonzosa retirada. Samuel se volvió hacia Fiona, con la voz apenas un susurro, cargada de incredulidad.
Fiona, dime, por favor. Dime que no robaste de la asociación de propietarios, ¿verdad? Fiona abrió la boca y luego la cerró, sin que se le escaparan las palabras. Su silencio fue ensordecedor, una confesión condenatoria que quedó suspendida en el aire. Se creía intocable, Samuel, explicó Arthur con voz tranquila, casi clínica. Como presidenta de la asociación de propietarios, creía que podía manipular las cuentas, desviar el dinero y que nadie la cuestionaría jamás. Se equivocó. Arthur tomó con calma su teléfono, que seguía vibrando con nuevas notificaciones del vecindario. Ahora, les sugiero que ambos abandonen mi propiedad. Si continúan con estas amenazas o cualquier forma de acoso, añadiré esos cargos a la creciente lista. Considérelo su última advertencia. Le expuso sus opciones, claras y contundentes. Fiona, tus opciones son simples. Renunciar a la asociación de propietarios inmediatamente, devolver hasta el último centavo del dinero robado con una restitución completa y ofrecer una disculpa pública a la comunidad, o enfrentar cargos por malversación de fondos, antecedentes penales y la destrucción total de cualquier reputación que creías tener. La firmeza de sus palabras, su innegable peso legal, finalmente impactó. Fiona lo miró fijamente, con los ojos abiertos por la sorpresa y el miedo, sin la bravuconería. Samuel parecía completamente derrotado, pálido por completo. Habían llegado con una ira justificada, dispuestos a intimidar, pero se marchaban completamente destrozados. Sin decir una palabra más, Fiona retrocedió tambaleándose, se dio la vuelta y salió rápidamente de la casa de Arthur, seguido por Samuel, cabizbajo, avergonzado. Al llegar a la puerta, Samuel se detuvo y se volvió hacia su padre, con la voz llena de angustia. «Papá», dijo con voz entrecortada, con los ojos llenos de lágrimas, yo nunca lo supe». Arthur miró a su hijo con una mezcla de preocupación paternal y firmeza en su mirada. «Ahora sí, Samuel», dijo con voz más suave, pero no menos firme. «La pregunta es, ¿qué harás con ese conocimiento?» Observó cómo su hijo, cabizbajo, seguía lentamente a su esposa hacia el crepúsculo. La puerta se cerró suavemente tras ellos. La pesada puerta de roble se cerró con un chasquido, resonando en el repentino silencio de la casa de Arthur. Se quedó allí un momento, saboreando la quietud, la ausencia de las estridentes acusaciones de Fiona y las dolorosas súplicas de Samuel. La justicia, cruda e inflexible, se había impartido en su sala. Desde la ventana, observó cómo Fiona se tambaleaba hacia el coche. Su furia anterior había dado paso a un desplome de derrota. Samuel, caminando rígido a su lado, parecía menos un esposo y más un guardia de prisión, guiando a un preso hacia su destino. La imagen era desoladora, un vívido retrato de su desmoronamiento. Su teléfono vibró de nuevo, un compañero constante desde que se publicó su publicación. Lo contestó. Otro mensaje de apoyo, esta vez de la señora Lee, una mujer tranquila de 2 calles más allá. «Gracias, Arthur», decía. «Tu integridad se nota. Necesitábamos a alguien que diera la cara». Los mensajes, un flujo constante de afirmaciones, validaron sus acciones, consolidando su papel como un héroe inesperado del barrio. A la mañana siguiente, Arthur despertó con un amanecer inusualmente brillante, un nuevo día que amanecía en más de un sentido. Descubrió que su publicación de Facebook se había convertido en una auténtica celebración de la victoria. La sección de comentarios era un torrente de gratitud, indignación y anécdotas compartidas por vecinos que ahora se sentían con la fuerza para expresar sus sospechas sobre el liderazgo de Fiona. La comunidad, antes silenciosamente complaciente, había encontrado su voz. Llegó un mensaje de Thomas Miller, simple y directo. Perfil de Fiona eliminado. Apagón total en redes sociales. La reina de la influencia digital había sido destronada, su reino digital borrado. Fue un final rápido y decisivo para su reinado de ilusión cuidadosamente elaborada. Arthur se dio cuenta de que había hecho más que simplemente exponer un fraude. Había catalizado una auténtica acción comunitaria, encendiendo una chispa que había crecido mucho más allá de un simple drama en Facebook. Más tarde ese mismo día, Arthur visitó a Thomas con un six-pack de cerveza artesanal, un lujo poco común para él, en la mano. Thomas lo recibió con una sonrisa sincera,
con la satisfacción evidente en sus ojos. Se sentaron en el centro de mando de Thomas. Los monitores seguían emitiendo un suave zumbido, pero ahora mostraban noticias y debates en el foro comunitario sobre el escándalo de la Asociación de Propietarios. Compartieron un momento tranquilo de reivindicación, hablando del abrumador apoyo de la comunidad y las crecientes peticiones para que Arthur se convirtiera en el nuevo presidente de la asociación. «Se presentarán los cargos formales, señor Hayes», confirmó Thomas con tono serio. «Es casi seguro que se trata de un delito grave de malversación de fondos, dado el historial documental. También se prevén demandas civiles de la Asociación de Propietarios para recuperar los fondos. Su destitución como líder de la asociación es inminente. Ahora es una mera formalidad». Pasaron 2 meses. El furor inicial se calmó gradualmente, reemplazado por una reconstrucción constante. Arthur se encontraba a menudo en su jardín, con el aroma de rosas como un bálsamo relajante. Había recibido los documentos oficiales. Fiona Hayes había sido destituida permanentemente de todos los cargos de la Asociación de Propietarios. La auditoría había confirmado que una suma aún mayor, casi $15.000, había sido malversada en los últimos 2 años. Fiona, según supo Arthur por rumores del vecindario e informes judiciales locales, había logrado evitar la cárcel, probablemente gracias a un acuerdo con la Fiscalía. Fue condenada por un delito menor de malversación de fondos, que aún así trajo consecuencias importantes. Varios años de libertad condicional, la restitución total de todos los fondos robados y un historial criminal permanente que sin duda la perseguiría. Entonces, una fresca mañana de otoño, apareció un nuevo letrero en Harmony Lane. «Se vende». Se alzaba con orgullo sobre el césped impecablemente cuidado de la casa de Fiona y Samuel. Era un símbolo tangible de su derrota total, de su marcha definitiva de Sunnyvale Springs. Se habían ido. Se habían desvanecido tan rápido como su reputación había sido destruida. Vecinos como la señora Davis seguían deteniendo a Arthur durante sus paseos matutinos. «Gracias por salvar nuestro vecindario, Arthur», le decía con sincera gratitud. Se estableció la nueva junta de la Asociación de Propietarios, mucho más transparente y responsable. Thomas, el discreto especialista en informática, había sido elegido tesorero por unanimidad, y ahora sus habilidades se ponían al servicio de la honestidad. Arthur, sin embargo, había declinado cortésmente la presidencia, prefiriendo mantener la paz que tanto le había costado conseguir en su jubilación, optando en cambio por un discreto puesto de asesor. Se sentó en el columpio de su porche, observando el suave balanceo de los árboles, comprendiendo las complejas matemáticas de la justicia. Fiona había afrontado las consecuencias. La comunidad había aprendido una lección dolorosa pero necesaria, y la confianza se estaba reconstruyendo poco a poco. Pero sabía que algunas ecuaciones seguían sin resolverse. Le susurró a la memoria de Eleanor: «Samuel, sigue siendo un daño colateral». Su hijo seguía atrapado, suspendido entre las acciones de su esposa y los principios inquebrantables de su padre. Samuel había decidido apoyar a Fiona, guardar silencio, y ese silencio había creado una brecha entre ellos que Arthur no estaba seguro de que pudiera eliminarse del todo. A menudo veía a Samuel en el supermercado, un rápido asentimiento, una mirada desviada, sin palabras. Arthur esperaba, con el dolor constante de un padre, que algún día Samuel comprendiera de verdad los valores que tanto se había esforzado por inculcarle, que el carácter, la integridad y la verdad importaban más que la comodidad o la conveniencia. Arthur encontró una paz profunda, aunque melancólica, en su jardín. Comprendió que, a veces, hacer lo correcto, verdaderamente correcto, significaba perder a seres queridos, pero al final, el carácter y la verdad siempre importaban más.